El estudio de hoy lleva como título Hambre en la tierra de las promesas. Usted se preguntará cómo es posible que en la tierra de las promesas haya hambre. Pues así es, mi querido hermano, mi querido amigo. A veces en la tierra de las promesas hay hambre. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 12. Dice, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Estamos en Génesis capítulo 12 y el versículo 1 en adelante. Versículo 2. Y haré de ti una gran nación. Esta era la promesa. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, Dios le hizo un montón de promesas a Abraham. Promesas que uno dice, bueno, si Dios promete eso, eso quiere decir de que no me va a faltar absolutamente nada, porque si obedezco al llamado de Dios y me dirijo al lugar de las promesas, entonces Dios tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Sin embargo, cuando Abraham llega a Canaán, después de un tiempo, se lleva una tremenda sorpresa en la tierra de las promesas. ¿Qué sorpresa se lleva Abraham en la tierra de las promesas? Veamos qué dice el capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor en Génesis 12:10. Entonces hubo una gran hambre en aquel país y Abraham se vio obligado a ir a refugiarse al Egipto por el hambre que había en el país. Y cuando Abraham estaba por entrar a Egipto, dijo a Sara, su esposa, mira, tú eres una mujer hermosa. Es muy importante. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dudó de que Dios iba a cumplir las promesas? En la tierra de las promesas, Dios no quita las dificultades. En la tierra de las promesas, Dios no quita las dificultades mientras estamos en este mundo, mientras estamos en esta tierra. Dios no quita las dificultades del matrimonio. Dios no quita las dificultades de la familia. Dios no quita las dificultades en el vecindario, aunque usted sea fiel a Dios, porque las dificultades son exactamente las que le permiten a usted hacer una demostración ante usted mismo y ante el universo de que usted es fiel a Dios en todo momento y en toda circunstancia que se presentan en la vida, mientras estamos en este mundo, mientras estamos en esta tierra. Pero Abraham, cuando vino el hambre, vean ustedes que no le consultó a Dios. Con quien se puso de acuerdo es con Sara para mentir. Entonces, es muy importante que cuando tengamos una dificultad en la tierra de las promesas, en el hogar de las promesas, en la familia de las promesas, en el vecindario de las promesas, en el lugar donde Dios quiere tenerlo, usted inmediatamente consulte al Señor. No trate de resolver las cosas por usted mismo, porque si usted trata de resolverlas por usted mismo, entonces aunque esté en la tierra de las promesas, cometerá un error grave. Dice la Biblia que aquí Abraham le dijo a Sara, mira, tú eres una mujer hermosa, vamos a ir a Egipto
pero me vas a ayudar a mentir. Esto es lo que pasa cuando no le consultamos al Señor y nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos. Dice el versículo 12, estamos en el 12:12, cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, di que eres mi hermana, para que por causa tuya viva yo y me vaya bien. Y entonces Sara también, en vez de reprenderlo, las esposas necesitan a veces reprender a su esposo. Las esposas necesitan a veces llamarle la atención a sus esposos. Porque Sara bien pudo haberle dicho, no, Abraham, no hagamos eso. Mejor consultemos con el Señor cuál es el camino mejor en esta dificultad. Porque si estamos en la tierra de las promesas y hay dificultades, ¿quién más nos puede ayudar que el Dios que nos trajo a nosotros aquí? Que el Dios que nos tiene a nosotros aquí. Si confiamos en Él para llegar acá, confiemos en Él ahora que hay dificultades. Consultémosle a Él, pidámosle a Él. Pero no, Sara estuvo de acuerdo con Abraham en lo que iban a mentir. Tremendo. Como nosotros cuando abandonamos la tierra de las promesas por unas dificultades, no comenzamos a subir espiritualmente, sino comenzamos a bajar espiritualmente. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 14, estamos en Génesis capítulo 12, versículo 14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su esposa era muy hermosa. Y también la vieron los príncipes del faraón y la alabaron. Y Sarai fue llevada a casa del faraón. Y por causa de ella, Faraón trató bien a Abraham y le regaló vacas, le regaló ovejas, le regaló asnos, le regaló siervos, le regaló criados, le regaló asnos, le regaló camellos. O sea que le dio una fortuna, pero era un engaño, no por parte del faraón. Porque el faraón, si le iba a dar todo esto, es porque quería casarse con Sara. Pero este no era engaño del faraón. El faraón lo estaba haciendo de buena fe. Aquí el engaño lo estaba haciendo el siervo de Dios. El hombre que había creído, que había confiado en Dios cuando Dios lo llamó y en algún tiempo estuvo en la tierra de Canaán. Él era el que estaba engañando, no el faraón. El que estaba engañando era Sara, la esposa de Abraham, por no decir la verdad, por no reprender a su esposo, por no consultar al Señor. Y entonces dice el versículo 17, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Nosotros podríamos decir injusticia de parte de Dios, injusto, porque el faraón, ¿qué sabía? Y el Señor lo hiere. Pero ¿por qué vamos nosotros a discutir con Dios? No podemos discutir la soberanía de Dios. Lo que es justo para nosotros a veces no es justo para Dios. Y lo que es injusto para nosotros a veces no es injusto para Dios. Porque nuestra mente, nuestra capacidad de pensamiento es muy limitada. Y entonces aquí aparentemente Dios comete una tremenda injusticia, pero está salvando a su siervo, está salvando a su sierva. Y es que el Señor siempre salva a sus siervos de los errores que ellos cometen. Pero, por supuesto, tiene un límite que no debemos nosotros de pasar. Y no tampoco debemos usar esa libertad que Dios nos da para cometer errores. Esa libertad que Dios nos da para cometer pecado, definitivamente que no. Y entonces dice la palabra del Señor, que el Señor hirió al faraón
hirió a su casa con plagas por causa de Sarai, que era la esposa de Abraham. Por causa del engaño de Sarai y de Abraham, el Señor tuvo que herir a Faraón, tuvo que reprender al Faraón. Y entonces dice el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¡Qué vergüenza, qué pena para el siervo del Señor! Así es cuando los paganos tienen que reprendernos a nosotros. Cuando los paganos es a quien Dios utiliza para reprendernos, para que nos dé pena, para que nos dé vergüenza sobre las cosas que nosotros hacemos y estamos afectando a otras personas. Terminamos afectando, terminamos haciendo sufrir a otras personas. Y entonces dice la Biblia en el versículo 19, ¿por qué dijiste, es mi hermana, y me pusiste en ocasión de tomarla para mí por esposa? Ahora ahí está tu esposa, tómala y vete. ¿Qué iba a decir Abraham? ¿Qué iba a decir el siervo de Dios? No podía decir nada, no podía decir absolutamente nada, porque lo estaba reprendiendo un impío, lo estaba reprendiendo un pagano, lo estaba reprendiendo un hombre a quien Dios estaba utilizando para hacer comprender, para hacer entender a Abraham que había cometido un error en no buscar al Señor cuando hubo problemas en la tierra de Canaán. Entonces, cuando nosotros no buscamos al Señor en la tierra de las promesas, en el lugar de las promesas, entonces, y bajamos a Egipto, no solo pecamos nosotros, sino que hacemos sufrir a otras personas que nada tienen que ver con lo que nosotros andamos haciendo. Nada tienen que ver con la desobediencia de nosotros. Pero como somos siervos de Dios, hacemos sufrir a otras personas cuando nosotros no nos quedamos por los problemas en la tierra de las promesas. Aprendamos a vivir con las dificultades que se presenten en la tierra de las promesas. Porque si bajamos a Egipto, entonces no solamente hemos cometido pecado nosotros, sino por nuestro pecado otras personas inocentes sufren por nuestra desobediencia. Y entonces dice la Biblia, versículo 20, entonces Faraón ordenó a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron a él y a su esposa con todo lo que tenía. Dio un buen testimonio a Abraham como siervo de Dios en Egipto en esta ocasión. Por supuesto que no. Mi querido amigo, mi querido hermano, si tú crees en Dios y que Él tiene muchas promesas para ti y te ha llamado para que estés en el lugar de las promesas, en la familia de las promesas, en la iglesia de las promesas, en el vecindario de las promesas, como siervo de Dios, sigue las instrucciones del Señor. Busca al Señor cuando vengan las dificultades. No hagas planes sin consultar al Señor, porque si haces planes sin consultar al Señor, vas a hacer sufrir a muchas personas que son inocentes. Que Dios te bendiga y te acompañe, y sobre todas las cosas, aún en medio de las dificultades, en la tierra de las promesas, busquemos al Señor y Él nos dará a nosotros una respuesta. No hagamos sufrir a personas inocentes, a personas que por nuestra desobediencia tienen que sufrir. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe. Amén.